¿Qué tal? En este video vamos a ver pronóstico y oferta. Lección 27, sesión 1, matemáticas 3, de la página 170 a la 172. Y dice lo siguiente. Eventos mutuamente excluyentes 3. Para empezar, en la vida existen algunos sucesos que se pueden predecir. Su probabilidad de ocurrencia se mide en una escala de números entre el 0, evento imposible, y 1, evento seguro. En medio, entre lo imposible y lo seguro está la probable. La imagen muestra la vista de un pronóstico del estado del tiempo en determinado día y lugar. En un informe de este tipo se proporciona la temperatura probable en diferentes horas del día, así como la temperatura promedio, la probabilidad de precipitación o lluvia, el porcentaje de humedad y la velocidad del viento, entre otros aspectos. La imagen se observa que hay un pronóstico de temperatura de 18 grados centígrados a las 10 horas y espera que la temperatura máxima sea de 23 grados centígrados y la mínima de 12 grados centígrados. ¿Cómo crees que fue posible predecir esas medidas de la temperatura? ¿Qué probabilidad hay que se cumpla ese pronóstico? ¿Con base en qué datos crees que se pueda determinar? ¿Crees que se determinan? Bueno, ok, para determinar un evento debemos tener un historial o una historia de los años pasados que pasó o que ha estado pasando en esos días. Conforme a eso, se calcula la probabilidad o se saca un promedio, por ejemplo, de la temperatura, si llueve o no llueve. Entonces, los datos son acumulables en la cual nos pueden dar un pronóstico futuro. Dice, en esta secuencia calcularás la probabilidad de ocurrencia de diferentes eventos, que pueden ser simples, compuestos o mutuamente excluyentes, para analizar situaciones aleatorias, como los juegos de azar y la consideración de si un juego es justo o no. Y en este último caso, identificar si es posible compensar las condiciones o premios prometidos. ¿Ok? Manos a la obra. Pronóstico y oferta. 1. Dice, trabajen en pareja, utilicen las tarjetas con los registros de las respuestas que recopilaron en la secuencia 26. Primero, revuelvan las tarjetas y sin ver extraigan una. Anoten los resultados que se piden en la tabla de la siguiente página. En la secuencia 26 nos pidieron rellenar o hacer una encuesta con nuestros compañeros en la cual nos va a ayudar para hacer este ejercicio. Cabe mencionar que este ejercicio se va a resolver con datos que yo estoy obteniendo o que yo puse según a mi criterio. Entonces, nada más el ejercicio va a ser o se va a resolver conforme a lo que yo esté dando. Entonces, cada uno va a hacer su resultado conforme los datos que ustedes tengan en sus tarjetas. Es muy importante que tengan sus tarjetas. Yo lo único que voy a explicar es cómo sacar los resultados. Y vamos a la siguiente. Dice, regresen la tarjeta y tomen la otra al azar para extraer una tarjeta nueva y registrar sus resultados. Completen 10 registros para llenar la tabla y contesten las preguntas. Dice género. Ok, vamos a rellenar esta tabla conforme los datos que yo tengo. Aquí vamos a suponer que es H. Ok, a ver. Lo vamos a poner aquí para hacer más. Tenemos 1, que es H. Luego que mide 1,50 y 8. Y luego tenemos que su talla es 5. Tenemos el 2, que es mujer. Mide 1,40 y mide 3 en su talla. Tenemos el 3. Ok. Tenemos que es hombre. Tenemos que es 1,60 y es 6 de su talla. Ok, vamos con el cuarto. Tenemos que el cuarto es hombre. Luego tenemos que mide 1,65 y que su talla es de su zapato es 7. Ok, vamos a lo siguiente. Tenemos que el 5, que es mujer, mide 1,42 y que es talla 3. Tenemos el 6, que es hombre. A ver, vamos a acomodar. Hombre, mide 1,50 y su talla es 4. Tenemos el 7, que es hombre, es 1,60
55 y su talla es 5. Tenemos 8. A ver, aquí vamos a poner que es 8. Es mujer. 1,42 es 4. Tenemos que es el número 9, que es mujer, mide 1,52 y su talla es 4. ¿Ok? Y tenemos el último dato, que es hombre. Tenemos que mide 1,68 y su talla es número 7. ¿Ok? Dice, si se toma un alumno al azar, es más probable que sea hombre o mujer. Bueno, tomando en cuenta los datos que tenemos, vamos a ver cuántos hombres y cuántas mujeres son. Hombres, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y por último, tenemos que son 6. ¿Ok? Tenemos que son 6 hombres. Entonces, hombres son 6, mujeres son 4. La probabilidad, si toman, es más probable que salga hombre o mujer. Tenemos que salir aquí, tendría que ser hombre. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad frecuencial de que sea hombre y mida más de 1,65? Ok, vamos a ver cuál es la probabilidad de que sea hombre y mida más de 1,65. Teniendo a los hombres, vamos a ver los que midan más, ¿no? Este que mide 1,65 no está en cuenta porque dice que tiene que ser más de 1,65. ¿Ok? Entonces, el único hombre que mide más de 1,65 es este. Y es uno solo. Entonces, para calcular las probabilidades, sabemos que el datos son 10. Entonces, para que se cumpla ese evento, tendría que ser 1 sobre de 10, donde es igual a 0.1, o en su caso, o es el 10%. ¿Ok? Entonces, la probabilidad frecuencial aquí tendría que ser 0.1%. ¿Ok? Dice, ¿cuál es la probabilidad que sea mujer y su talla de calzado sea mayor a 23? Ok, vamos a ver. Que sea mujer, vemos, tenemos una mujer y dice que su calzado tiene que ser mayor que 23. Ok, tenemos aquí las mujeres. Esta mide 3, entonces esta no. Luego tenemos esta mujer, mide 3, tampoco. Tenemos esta mujer que mide 4, entonces esta sí. Y tenemos otra mujer que calza del 4 porque es mayor. Entonces la probabilidad tendría que ser 2 entre de 10, donde esto tocaría a 0.2 o el 20%. Ahorita vamos a ocupar nada más este dato, o sea, 0.2%. Entonces le ponemos aquí que es el 0. Ponemos que aquí es 0.2. ¿Ok? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que mida 160 centímetros de estatura y la talla sea de 24? Ok, para ver, entonces tenemos que tener una estatura mida 1,60. Ok, tenemos que mida 1,60. A ver, vamos a leer exactamente cuál es la probabilidad de que mida 160 centímetros de estatura y la talla de calzado sea 4. Ok, tenemos que mide 1,60, pero su calzado es 6. Ok, vemos que mide 65, 161, 68 a 168. Entonces no tenemos nadie que cumpla con estas características, ni que mida 160. Si tenemos una que mide 160, pero su talla no es de 24 centímetros. Entonces esta es de 0%, porque no tenemos ningún dato que cumpla con esas características. Entonces vamos con la parte 2. ¿Y qué nos dice la parte 2? Utiliza la tabla de frecuencias que elaboraron en la secuencia 26. Consideran los valores de las frecuencias relativas de género, estatura y talla de calzado para contestar en su cuaderno. Ok, para
tabla de frecuencias podría ser de la siguiente manera. Ok, si ustedes elaboran esa tabla, tendría que ser así. Por ejemplo, hombres tendría que ser 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O en su caso, para tenerlo más exacto, tendría que ser 6. Mujeres tendría que ser 4. ¿Cuál sería la otra? Dice estatura. De estatura tendríamos que hacer un valor de todas las estaturas. ¿Cuáles son las estaturas que tenemos? Tenemos 1,40, 1,42. Tenemos también que es el de 1,50 o 150. Luego tenemos el de 152. También tenemos que después del 152 tenemos 155. Después del 155 tenemos 158. Y después del 158 tenemos el 160. Y por último, al parecer es de 168. Ok, revisamos nuestros datos. Si nosotros observamos con los datos que nosotros obtengamos o que tengamos en nuestra, tenemos que de 1,40 tenemos que es uno solo. De 1,42 tenemos 2. De 1,50 tenemos que es 1. De 1,52 es 1. De 1,55 es 1. De 1,58 es 1. De 1,60 es 1 y es 1. Entonces en total tendríamos que, si nosotros lo sumamos, serían 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos hace falta un dato. Nos hace falta el dato de 165, que es 1. Y en total tenemos 10 datos. Esa es una tabla de frecuencias con los datos que tenemos. Ok, entonces vamos a ver talla de calzado. Tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Tendríamos que poner todas las tallas que tenemos. Vamos a hacerlo aquí muy rápido. A ver, tenemos las tallas que tenemos de talla 3. También existe la 4. Tenemos la 5. Tenemos que falta la 6 y la talla 7. Del 3 tenemos que hay 2. Del 4 tenemos que hay 3. Del 5 tenemos que hay 2. Del 6 tenemos que hay solamente 1. Y ese serían 2. 2, 5 y 5 tendríamos que serían 10. Así es como tendríamos que hacer nuestra tabla de frecuencias, contando las veces que se repite ese dato. Ok, una vez que tenemos estos datos, vamos a ver lo siguiente. Y dice lo siguiente. Tenemos inciso A. Si se toma un alumno al azar, es probable que sea hombre o que sea mujer. Justifiquen su respuesta. Ok. Como tenemos 10 solo datos y sabemos que hay 6 hombres y 4 mujeres, entonces en el inciso A es más probable que sea hombre. Ok. Voy a aclarar nuevamente, estos datos van a depender de su encuesta que ustedes realizaron. Yo estoy poniendo un simple ejemplo con 10 datos que tengo nada más, o con un muestreo de 10 datos. Ok. Vamos al inciso B. ¿Cuál es la probabilidad frecuencial que sea hombre y mida más de 165 centímetros y de que sea, bueno, en el inciso B dice que sea hombre y mida más de 165. Ok, tenemos aquí en esta tabla, vamos a usar esta, que sea hombre y que mida más de 165. Dijimos que nada más hay uno. En este muestreo que nosotros tenemos existe un solo hombre que tenga esa probabilidad de que mida un 60. Entonces tendría que ser 1 sobre de 10, que sea al 0.1. ok, y ahí mismo dice, y de que sea mujer y su talla de calzado sea mayor que 23. Ok,
De que sea menos 23 tendremos otra vez inciso, bueno, ese es el inciso B de la segunda pregunta, sería 2 sobre 10 es igual a 0.2, ¿ok? Vamos y verificamos otra vez. Tenemos a las mujeres y tenemos dos mujeres que su talla es mayor que 3, o sea 4, y entonces son 2 entre de 10 y entonces decimos que es el 0.2, ¿ok? Eso lo vamos a hacer conforme a los datos que nosotros tenemos. Dice, inciso C, ¿cuál es la probabilidad de que mida 106 centímetros de estatura y su talla de calzado sea 24? Ok, vamos a ver lo mismo. Los datos aquí son repetitivos porque yo estoy poniendo nada más los mismos 10 datos. ¿Cuál es la probabilidad de que mida 160 centímetros de altura y su talla sea de 24 centímetros? Entonces dijimos que en el inciso C es del 0%, ok, porque tenemos 10 datos, ya no tenemos más datos. Tienen que aplicar esa encuesta con sus compañeros o en su casa o no sé en dónde pueden sacar esa muestra, pero ustedes deben realizar ese muestreo para poder sacar todos esos datos. Vamos a la parte 5, dice, considera la respuesta de la pregunta 6 de la tarjeta. Carrera universitaria que gustaría estudiar en parejas. Organicen la respuesta de mujeres y hombres que quieren estudiar una carrera de ciencias, tecnologías, ingeniería o matemáticas. ¿Ok? Había ya anteriormente había en una página donde nos decía cuáles eran las carreras, que eran las del CTIM. Y dice, completen la tabla de doble entrada que se muestra en la izquierda. ¿Ok? Aquí tendrían que encontrar, por ejemplo, género es mujer, le ponemos que sí, y tendríamos que ir poco a poquito. Hombre, tendríamos que decir que sí, ok. De hombre sí le gustaría decir, y luego no, sí, por ejemplo no, y tendríamos una encuesta de la siguiente manera, ok. Supongamos que de los hombres, aquí vamos a poner S de sí y N de, aquí vamos a poner, entonces pondríamos N de no, ok. Vamos a suponer que de los hombres solamente 2 contestaron que sí y 4 que no. De las mujeres vamos a decir que del total de mujeres 3 dijeron que sí y solamente una dijo que no, ok. Así es como ustedes van a aplicar esa encuesta de doble entrada. En total, aquí tendríamos que decir que son 6 y aquí en total serían 4 del muestreo que ustedes tienen o que ustedes deberían tener. Aquí tendríamos esto, tendríamos que sumar 5 y 5 y aquí nos daría 10. 6 más 4 nos da 10 y 5 más 5 son 10, ¿ok? Y dice lo siguiente, respondan en su cuaderno si selecciona al azar un alumno que haya respondido a la pregunta 6 de la tarjeta y se definen los eventos. Tenemos inciso A, le gustaría estudiar una carrera del CTIM. B, es mujer. C, no le gustaría estudiar una carrera del CTIM. Puede ocurrir que el alumno seleccionado al azar cumpla con los eventos A y C a la vez. Tenemos el evento A y el evento C, ¿ok? Tenemos aquí un detalle. ¿Le gustaría estudiar una carrera del CTIM? Si nosotros decimos que sí, que se cumple ese evento, y luego el C, no le gustaría estudiar una carrera del CTIM, es un evento o son dos eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, no. Porque vamos a hacerlo vamos a ejemplificar muy rápido. No podemos decir que me gustan el chocolate y que sí me gusta tomar chocolate. Entonces podríamos entrar en contradicción. Si me gusta y no me gusta, no pueden pasar esas cosas, ¿ok? Son eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no puede ocurrir al mismo tiempo. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el alumno seleccionado aleatoriamente sea mujer? Dijimos que es del 0.4 porque son 4 datos entre de 10 y esto nos da un total de 0.4. El alumno seleccionado aleatoriamente quiera estudiar
la carrera del CTIM. Ok, dijo que sí, entonces tendríamos que escoger este dato. Tendría que ser del 0.5. 5 entre de 10 nos da un total de 0.5. Ok, en el inciso B tomábamos este dato. Dice: ocurran los eventos A y B. Le gustaría estudiar una carrera del CTIM. Tenemos aquí que sea mujer. Y este tendríamos que sería 3. Ok, entonces tendría que ser 3 entre de 10, que es igual a 0.3. Que ocurran los eventos A y C que le guste. Dice: le gustaría estudiar una carrera del CTIM y que no le gustaría estudiar una. Dijimos que esa es del 0%. No puede haber una respuesta de que sí le guste y que no le guste. Ok, entonces aquí decimos que es del 0. Ok, porque no tenemos aquí en esta tabla, no tenemos un dato que nos diga que sí y que no. Ocurran los eventos A y C. Dice el evento A o C. Ok, en el evento que sea A o C, sí puede ocurrir. Puede ocurrir que sí le guste y que no le guste. Aquí tenemos que sería 10, entonces sería 10 entre de 10 sería igual a 1. Entonces tendríamos que es del 100% que puede ocurrir. Puedo aclarar que esto es conforme a los datos que yo tengo o que yo registré. Cada uno va a obtener datos diferentes. Por el momento sería todo en este video. Dudas o comentarios me lo pueden hacer llegar ahora sí que en la cajita de comentarios de este video. Muchas gracias.